Continuamos con la sesión de esta tarde presentando al siguiente conferenciante, que es conocido de todos nosotros, Fernando García Mercadal y García Loigorri. Muy rápidamente, porque si citamos todo lo que se puede decir de él, le pisaríamos el tiempo de la conferencia, pero sí decir que es doctor en Derecho, con premio extraordinario por la Universidad de Navarra, doctor en Ciencias Políticas, máster en Estudios Sociales, es general auditor del Cuerpo Jurídico Militar y ha desempeñado importantes cargos como consecuencia de su empleo como militar. Es académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación, académico correspondiente de la Real de la Historia, académico de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis, académico numerario de la Matritense de Heráldica y Genealogía, es su actual vicedirector. Ha recibido multitud de reconocimientos, los más importantes, las grandes cruces del Mérito Militar y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica, encomienda del Mérito Civil, la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, la Cruz de Alfonso X el Sabio. Es Premio Internacional de Protocolo, Premio Archiduquesa Mónica de Austria en 2010, Premio de la Asociación de Hidalgos de España en 2018, Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina en 2020 y es autor de numerosas publicaciones, 12 monografías y más de 120 artículos relacionados con la corona española, con la semiótica jurídica, las élites sociales del antiguo régimen, ha escrito mucho sobre el ceremonial del Estado y las instituciones premiales españolas, imparte clases en las universidades de Zaragoza, Nebrija y Rey Juan Carlos. Con todo esto vamos a escuchar con mucho interés lo que el general nos va a decir. Tienes la palabra, Fernando. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Manolo, por tus amables palabras de presentación y a todos ustedes por la gentileza que han tenido en querer acompañarme aquí esta tarde. Voy a tratar de sintetizarles la evolución histórica del escudo de España desde la última etapa del reinado de Isabel II, que coincide precisamente con un momento determinante en la evolución del máximo emblema de nuestro país, que es la Revolución de 1868, hasta el modelo actualmente en vigor. Quisiera comenzar haciendo unas consideraciones previas, porque a veces, pues pensamos que estamos hablando del escudo de España aquí en un foro entre más o menos eruditos, expertos, iniciados, investigadores, pero no debemos olvidar, a mí me gusta recordarlo, que no deja de ser eso, un símbolo político que concita pues, un tipo de representación simbólica que a veces es minusvalorada, ¿no? Frente a la representación jurídica, que es la que cualquier ciudadano delega en otro a través de unos poderes que otorga en un notario para que le representen un negocio jurídico concreto. La representación política que se articula a través de los procesos electorales periódicos, tenemos un tipo de representación que es la representación simbólica. Muchos ciudadanos nos sentimos representados por la bandera de nuestro país, por el escudo de España, por el himno de España. No existe un catálogo cerrado de símbolos en nuestro ordenamiento jurídico. No hay una norma que diga los símbolos políticos del Reino de España son… Pero, es obvio que toda nación soberana que se dota de unos símbolos, nada más comparecer ante la comunidad internacional. El último caso de la última nación que se ha incorporado a las Naciones Unidas, Sudán del Sur, lo primero que hace
es dotarse de una bandera, de un escudo y de un himno para ser identificada en el contexto de las relaciones internacionales. Por tanto, la regulación de todas estas cuestiones siempre está depositada en lo que podemos llamar el ordenamiento jurídico interno. Es decir, no existen competencias o atribuciones en estas materias que puedan ser articuladas a través de las organizaciones supranacionales. España pertenece a la Unión Europea, pero la Unión Europea no dicta normas, instrucciones ni indicaciones de ningún tipo a los Estados miembros de cuáles tienen que ser los símbolos correspondientes. Por tanto, hechas estas precisiones y hecha también otra precisión importante, en nuestro ordenamiento jurídico no hay más que dos símbolos que están constitucionalizados. El primero, el rey de España, que a veces se olvida que el artículo 56 de nuestra Constitución pues, atribuye a su majestad el rey la condición de símbolo de la permanencia y continuidad del Estado. Es, por tanto, el primer símbolo de nuestro país. Y, en segundo lugar, la bandera de España. El resto de los símbolos, que como digo no hay un catálogo cerrado, pero hay una unanimidad más o menos entre todos los, desde el punto de vista sociológico y de los estudiosos, de que la bandera, el escudo y el himno constituyen los tres símbolos por antonomasia, lo cual no quiere decir que no haya otros de menor intensidad semiótica, pero no por ello menos importantes. Los demás símbolos tienen una regulación infraconstitucional, con rango de ley ordinaria o incluso con rango reglamentario, por ejemplo, como el caso del himno de España. Curiosamente, cualquier gobierno en este momento, sin contar para nada con las cámaras, podría modificar, alterar o derogar el Real Decreto que regula el himno nacional. Bien, el actual escudo oficial de España fue aprobado por la Ley 33/1981 de 5 de octubre. 3 años, por tanto, después de sancionarse la Constitución de 1978, que, insisto, contempla en su articulado la bandera de España, con una cláusula habilitante bastante insólita en el derecho comparado, y es la cláusula que permite a las comunidades autónomas dotarse de sus propias banderas, como así han hecho todas, incluidas también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y se tramitó esta ley de manera paralela a la ley de la bandera, que desarrolla, es así, el precepto constitucional. Y esta ley se aprueba el 5 de octubre de 1981 y va acompañada de dos reales decretos posteriores en el tiempo que la desarrollan. Uno muy inmediato, que es el Real Decreto de 18 de diciembre del mismo año, que define la representación gráfica del escudo, y otro un poco posterior, que es un Real Decreto de 3 de septiembre de 1982, casi un año después, que especificó técnicamente sus colores. Tenemos, por tanto, tres normas básicas reguladoras del escudo de España. Normas a las que habría que sumar una disposición de dudoso rango normativo, según los estudiosos, los administrativistas y los politólogos, porque estos acuerdos del Consejo de Ministros, pues hay un cierto debate entre los teóricos del derecho acerca de su eficacia jurídica inmediata, que es la Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado, que se aprueba por resolución de 21 de marzo de 2013 y que también establece unas instrucciones prácticas para el uso del escudo de España en lo que podemos llamar la señalética oficial y todo el papelorio y la imagen institucional del Gobierno de España, pretendiendo con ello el establecimiento de una imagen unívoca y homogénea sustentada en el escudo de España como símbolo constitucional, etcétera, etcétera. Es común opinión de todos los heraldistas de que la normativa expuesta es muy deficiente, no tanto en lo que respecta a la descripción de las armerías nacionales, como luego veremos, porque ya adelanto que, en mi opinión, esta ley del año 81 es un ejemplo de cordura parlamentaria y que se llegó a esta ley mediante un proceso de consenso en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que hoy por hoy sería impensable, dada el espectáculo tan grotesco que nos ofrecen sus señorías prácticamente a diario en
en la carrera de San Jerónimo, yo no me imagino un debate sereno, pausado, riguroso, sobre, por ejemplo, el escudo de España entre pues, los actuales representantes de los grupos parlamentarios. Pero no así en lo que respecta al diseño gráfico, que ya también luego lo veremos con mayor detalle, porque, claro, el Gobierno lo que hizo fue aprobó la ley y luego se desatendió de un asunto que no es menor, que es el dibujo del escudo que previamente se había aprobado. Yo siempre comento, si yo a ustedes en este momento les distribuyo la descripción de un determinado escudo, pues seguramente saldrán tantos dibujos distintos como personas estamos aquí. Entonces, este es un tema que verdaderamente pues un tema triste, porque después del esfuerzo que se hizo por llegar a esta solución consensuada, pues al final, el dibujo nunca hemos sabido. Hay diversas teorías, pero debieron encargarlo al primero que pasaba por allí. Parece ser que un pendolista que había, un jubilado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no se ha sabido muy bien. Pero el caso es que no se pidió dictamen a la Academia de la Historia sobre este Real Decreto, es decir, sobre el diseño gráfico, y en realidad, al estar aprobado el diseño por un mero Real Decreto, sin tocar para nada la ley, en el plano puramente teórico, sería fácil que cualquier gobierno debidamente concienciado sobre el asunto pues modificara ese diseño gráfico sin grandes problemas. Pero bueno, estamos ante temas muy delicados sobre los que existe una gran ignorancia en la mayor parte de los altos cargos y de la Administración española, y yo creo que hay mucho temor a que esta iniciativa pues, pudiera prosperar. Yo quisiera también aquí comentar que el escudo de España no debe confundirse con la marca país, que sirve como estrategia de posicionamiento y diferenciación en los mercados con el fin de incrementar la visibilidad de las empresas españolas en el exterior. Y aunque es verdad que esta marca de país, que tiene una finalidad puramente o primordialmente comercial, que es una marca impulsada por parte del Gobierno, debería ir siempre de la mano de un respetuoso trato a los símbolos oficiales. Pero aquí yo la idea que quiero transmitirles, y es lo que me preocupa, creo que hay a todos los niveles en el ceremonial del Estado una colonización por parte de la iniciativa privada de los espacios representacionales públicos. Y creo que iniciativa privada y espacios representacionales públicos pueden coexistir pacíficamente, pero sin que el Estado, la corona, los actos organizados por el Estado, tengan que estar cediendo continuamente los espacios de representación que les son propios en favor de la iniciativa privada. Es frecuentísimo encontrarse con ceremonias oficiales de entrega de condecoraciones que no se sabe muy bien, porque da la impresión de que estamos ante una especie de ceremonia carnavalesca o muy desenfadada, al menos, si no quieren aceptar esta expresión. Y ya es muy frecuente también que los antiguos maestros de ceremonias que tutelaban este tipo de actos más o menos solemnes del Estado sean sustituidos por periodistas que me parece que muy bien, una empresa privada pues quiere entregar unos premios privados, contrate los servicios de un comunicador muy conocido en los medios pues para dar realza al acto, para darle mayor impacto mediático. Pero a mí el hecho de que, como ya se ha visto, en la entrega de algunas condecoraciones oficiales aparezca pues una cara conocida de la prensa del corazón oficiando como maestro de ceremonias me parece un espanto. Entonces, este es un peligro que también alcanza al propio escudo de España. De hecho, muchas de las campañas publicitarias de España en el exterior han sustituido el escudo de España propiamente en todo este marketing. Digo que son campañas oficiales promovidas por el Gobierno de España por logos, por una serie de emblemas que lo que hacen es, pues en definitiva, algunas veces o sustituir al escudo de España o a veces rediseñarlo. A mí yo soy muy enemigo de esta. En fin, hay diseñadores gráficos muy excelentes, pocos son los que conocen mínimamente el lenguaje heráldico, esto también es una pega,
pero, como el ejemplo que planteaba ayer el profesor Salazar, pues lo que ha pasado con el escudo de la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol, que lo que hacen es un rediseño para, en fin, con esta mentalidad tan contemporánea de, bueno, pues de ir rechazando porque consideran que la heráldica es un lenguaje propio de otras épocas, acartonado y caduco, lo cual es absolutamente incierto, pues presentar los símbolos del Estado de una manera más moderna, entre comillas. De hecho, se ha producido, sobre todo en la heráldica de los ayuntamientos, un proceso, en algunos casos, verdaderamente yo me atrevería a calificar de aberrante, cuando los escudos tradicionales son sustituidos por estos logos o por estas derivaciones que recuerdan vagamente, pero que en el fondo lo han desnaturalizado por completo, los escudos oficiales de las corporaciones locales. Yo soy de los que he pensado que pueden coexistir ambos escudos. Se puede reservar el escudo tradicional, digamos, para las ocasiones solemnes, para los acontecimientos más importantes, para, por ejemplo, pues colocarlos en un repostero en el salón de plenos, etcétera, y se puede utilizar otro tipo de símbolos más fluidos, más ligeros, más con otra finalidad para los actos pues, de promoción, por ejemplo, de un consistorio en sus relaciones pues, interadministrativas más del día a día. Bien, aun con todo yo sigo defendiendo, yo creo que no soy el único, supongo que es una opinión que compartirán también de ustedes, que la heráldica resulta un lenguaje, pese a lo que algunos pretenden, muy apropiado precisamente para las instituciones de gobierno, cuyos atributos naturales parece que han de encontrar su legitimación en una cadena temporal que hunde sus raíces en la historia, más que en la coyuntura momentánea, el oportunismo político o los siempre cambiantes e inciertos flujos de mercado. Por eso, se explica bien la supervivencia de la heráldica, de los escudos heráldicos en las casas reales, estados, organismos constitucionales y en la variada tipología de los entes que integran las administraciones públicas territoriales en los países o naciones europeas históricas más importantes, más serias y con democracias más consolidadas. Lo mismo tiene esta misma tradición del lenguaje heráldico institucional, pues cabe asociarla también pues, a las corporaciones y fundaciones de derecho público, universidades, reales academias, colegios profesionales, cámaras de comercio, etcétera. Y por extensión, pues, clubes sociales, escuelas de negocios, cajas de ahorros, sociedades científicas. Es decir, cuando se trata de dar una imagen, se trata de trasladar al ciudadano, al administrado, una imagen de solidez institucional, la heráldica es el lenguaje indudablemente más apropiado. Pero, lamentablemente, tengo que decir también que incluso pues ya han sucumbido al señuelo de la modernidad malentendida muchas de estas instituciones que estoy mencionando. Bien, en 1981, en la ley de 1981, no se inventó un nuevo escudo de España, sino que se adoptó con muy ligeras variantes el modelo creado en 1868, cuando la reina Isabel II sale de España el 30 de septiembre como consecuencia de la revolución conocida como la Gloriosa y accede al poder un gobierno provisional. Una de las primeras medidas del gobierno provisional al hacerse con el poder es implantar la peseta como unidad monetaria, después de la incorporación de España a la Unión Monetaria Latina. Y entonces el ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, Laureano Figuerola, firma un decreto por el cual establece los criterios con los que habrían de acuñarse la nueva moneda, la peseta, que sustituye a las monedas que hasta entonces circulaban, que eran un tipo de monedas verdaderamente pues, muy variado, que carecían de racionalidad y que lo que se pretendía con ello es dotar al sistema financiero español de una unidad contable y económica que obedeciera a los nuevos criterios que venían de la mano del constitucionalismo
que se implantaba ya en España y en otros países. Es importante señalar, muy importante, que no existe por parte de este Gobierno provisional una norma específica dedicada al escudo de España. Es decir, no aprueba un decreto, por ejemplo, un Real Decreto, bueno, en este caso un decreto, sobre la descripción o las nuevas armas de España, sino que es, insisto, el decreto que implanta la peseta el que en su artículo 6 señala: todas las monedas cuyo tamaño lo permita ostentarán una figura que representa a España con las armas y atributos propios de la soberanía nacional y llevarán expresados su valor, peso, ley y año de la fabricación. Pero tampoco el decreto, esto es llamamos juristas, una ley en blanco, especificaba cuáles eran estas armas y atributos propios de la soberanía nacional. ¿Qué hizo entonces el Gobierno provisional en una iniciativa digna de elogio? Pues solicitar de la Real Academia de la Historia un informe para que esta docta corporación le dijera cuáles eran estas armas y atributos que debían de figurar en el nuevo monetario que se iba a poner en circulación. Con una inusitada rapidez, teniendo en cuenta la época y los medios que habría en aquellos años, la Real Academia informó apenas 2 meses después proponiendo las siguientes armas. Y aquí pues tienen ustedes que son en realidad pues el escudo cuartelado en cruz que todos conocemos, que en este momento está en vigor. Es decir, que el Gobierno provisional hace suyo el dictamen de la Real Academia de la Historia, de manera que la moneda de la peseta, que se pone en circulación el 1 de enero de 1869, que se acuña en esa fecha, y ya tiene por el reverso el escudo de España que están ustedes viendo. Hay en el anverso una alegoría de la nación española, una señora recostada, se piensa que es en los Pirineos. Es curioso porque en todas las naciones, cuando se trata de representar la nación mediante una alegoría, siempre se escoge una figura femenina. Esto es un tema verdaderamente, no solamente en España, sino en el resto de Europa. Bien, que el dictamen es sumamente interesante, está publicado en el boletín oficial, se publicó en su día y luego se ha reproducido varias veces en el boletín, de la Real Academia de la Historia. Y lo verdaderamente relevante de este dictamen es que el novedoso concepto del escudo de España, de tal manera que las armas nacionales, su titularidad se atribuyen directamente a la nación española, no compartida con el rey ni referida a España por mediación del monarca. Y esto lo explica muy bien la propia Academia en este informe, que es un informe evidentemente muy meritorio y un informe de referencia. Es verdad, ya lo hemos visto aquí, se ha hecho referencia a ello en otros ponentes que me han precedido en la palabra, que ya hay un primer intento de armas de significación puramente territorial con José I en España, pero podemos decir, como dice nuestro querido y añorado Faustino Méndez Pidal, que de aquí en adelante quedan como precedentes inmediatos para la futura heráldica de España 2 tipos de armas que polarizan su desarrollo y se cargan de significaciones más políticas que simplemente heráldicas. De un lado, las grandes armas de Carlos III, que vienen a significar la continuidad de los últimos Borbones; de otro, las armas puramente territoriales adoptadas por el Gobierno provisional, que pretenden desligarse de toda significación monárquica, de manera que en ese momento ya vamos a poder distinguir con absoluta nitidez las armas privativas del rey de las armas de la nación española. El 12 de enero de 1869, la Dirección General del Tesoro, siguiendo las recomendaciones de la Real Academia de la Historia, hizo público las leyendas, emblemas y detalles de composición que habían de ostentar los troqueles para las monedas del nuevo sistema monetario, acuñándose las primeras pesetas con la figura y el escudo aprobados al efecto, uno de cuyos ejemplares les acabo de poner. Aunque inicialmente el escudo nacional estaba pensado para figurar exclusivamente en las monedas y no hay una disposición que amplíe su uso fuera de este ámbito
monetario, su gran aceptación hizo que muy pronto se reprodujeran otros soportes y desde el 1 de enero de 1870 presidiera el frontis de la Gaceta de Madrid, diario oficial del Gobierno. Amadeo de Saboya carga este escudo de 1868 con el escusón de Saboya. Con la proclamación de la Primera República se repite el problema que ya se había suscitado en 1868. También en este caso, de manera muy loable, hay que reconocer que parece que en aquella época los políticos, al menos en algunas cuestiones, tenían la humildad suficiente de pedir la opinión de las instituciones que verdaderamente podían saber de estas cosas, como era la Real Academia de la Historia. Pide también un nuevo dictamen a la Academia de la Historia y una comisión de numerarios emitió un informe muy desfavorable a cualquier cambio. Es importantísimo porque este es el paso en el que ya se consolida, podemos decir, el escudo de España de 1868. La moneda de 1868, decía este informe, llevaba ya en sí caracterizada la independencia de todo poder personal o hereditario y en ella no aparecía más que la nación española como dueña de sus destinos. La Academia rechazó la inclusión de escudos federales en el reverso de la peseta, pues la nación no era la suma de estados diversos, sino un organismo único que tiene existencia propia y que en la moneda ha de verse reflejada. Puede decirse, por tanto, que con este proyecto monetario del Gobierno provisional de 1868 y su mensaje político de integración nacional, este proyecto ha sobrevivido, como vamos a ver enseguida, hasta nuestros días. Tienen ahí a la izquierda una moneda de 5 pesetas de Amadeo de Saboya, en medio un sello de correos de la Primera República y, curiosamente, he encontrado este sello, no se sabe, bueno, los filatélicos dudan de si era un sello o una viñeta, pero a los efectos nuestros es irrelevante esta cuestión, de Carlos VII, que, como saben, pues ejerció soberanía de facto, aunque no de jure, sobre parte del territorio nacional y acuñó moneda y editó sellos de correos, para que vean ustedes un poco el proceso. ¿Qué ocurre? Pues que tras la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII, Antonio Cánovas del Castillo, que era una persona culta y que tenía criterio propio en estos asuntos, se apresuró a firmar un decreto, dicen que redactado de propia mano, reponiendo la iconografía monárquica en los términos siguientes. La corona real y el escudo de armas de la monarquía española, en la forma y con los emblemas que tuvo hasta el 29 de septiembre de 1868, se restablecerán desde la fecha del presente decreto en las banderas y estandartes del Ejército y la Armada, así como en la moneda, en los sellos y documentos oficiales y en todos los casos anteriormente sancionados por ley o costumbre. El tenor y alcance práctico de esta disposición de Cánovas plantea algunas dudas. ¿Pretendió realmente Cánovas enmendar la plana al Gobierno de la Revolución de Septiembre y abrogar el escudo nacional aprobado con ocasión de la implantación de la peseta? ¿Qué sentido ha de darse a la frase hasta el 29 de septiembre de 1868? Lo cierto es que la restauración no pudo derogar ninguna disposición concreta sobre el escudo nacional porque no existía tal disposición concreta sobre el escudo nacional. Y claro, no iba a derogar el decreto que establecía la peseta como unidad monetaria nacional. En realidad, lo que revela el decreto de 6 de enero de 1875 es que la noción de armas nacionales desvinculadas de la familia reinante, que el informe de la Academia de 6 de noviembre del 68 había tratado de explicar con una buena dosis de pedagogía, no había sido suficientemente interiorizada y comprendida por los dirigentes de la época, ni siquiera por Cánovas, persona de sólida formación histórica y política. ¿Qué ocurre? Pues que durante la restauración vamos a atravesar con este asunto del escudo de España un periodo de cierta anarquía, porque junto con los escudos sencillo de Felipe V y grande de Carlos III coexisten las armas nacionales creadas en 1868, pero se presentan, o sea, con el escusón d'Anjou, naturalmente, pero se presentan con otros diseños muy dispares y entremezclados, lo que podemos llamar una especie de puré heráldico, porque coexisten escudos muy diversos. Escudo partido con 2 únicos cuarteles de Castilla y León en la Marina, cuartelado castellano abreviado con las armas completas en el grito de tierra según los cuerpos y en los formularios de licencias y pasaportes militares, armas completas pero con distinto dibujo en los sellos secos utilizados por la Cancillería de las Órdenes,
armas completas o cuartelado castellano, incluyendo en algunos casos Aragón y Navarra en las monedas, cuartelado castellano en los sellos de correos, y en las nuevas series postales que circularon en 1874 y 75 se añadieron Aragón y Navarra, variando también contorno, coronas y adornos exteriores. Nos encontramos, por tanto, ante otro panorama que, de alguna manera, se asocia más a la fórmula del escudo de España propia del antiguo régimen. No existe un escudo cuyo modelo esté formalizado oficialmente y entonces, bueno, pues tal y como había pasado históricamente, las armerías de los reyes de España han tolerado representaciones plásticas de una gran variedad de formas y diseños. Entonces, bueno, pues esto es una situación que se mantiene en el tiempo. He traído esta bandera porque yo creo que es muy significativa de lo que ocurría en ese momento. Esta es la bandera de la Academia General Militar, que todavía se utiliza. Es la bandera que se saca solemnemente cada vez que hay un acto. Yo hace escasas fechas, 3 semanas, coincidiendo con el 40 aniversario de mi salida de la Academia, en una ceremonia muy entrañable, volví a jurar la bandera junto con mis compañeros de promoción. Bueno, pues esta es la bandera que juré. Esta es la bandera que juré. Curiosamente, dada la falta de cultura que sobre estos asuntos existe en nuestro país, por megafonía, cada vez que hay una ceremonia en la Academia General Militar con esta bandera, se advierte, porque siempre puede haber algún comentario de alguien que luego saque conclusiones erróneas, hombre, es que ese escudo no es el escudo oficial de España, y ya se curan en salud, ya porque ha habido algunas veces que ha habido algún incluso político inculto que ha puesto ahí, ha hecho alguna pequeña advertencia o una admonición, se advierte a los presentes en la ceremonia pues que es una bandera histórica y procede. Bueno, la tradición es que esta bandera fue bordada por la propia reina doña María Cristina y donada a la Academia, entonces no estaba en Zaragoza, en la primera época en la Academia de Toledo, en 1886. Es importante porque, claro, si desde las máximas instancias del Estado, como era nada menos que la reina regente, la bandera que borda es esta, pues hay que pensar un poco que era un poco la bandera que se tenía en la cabeza o sea, el escudo de España, perdón, que se tenía en la cabeza en aquellos momentos. Y bueno, pues vemos, por tanto, como aquí ha habido una especie de regresión no oficialmente aprobada hacia las fórmulas anteriores al decreto, que no está derogado, de 1868 del Gobierno provisional. Seguía habiendo una cierta polémica en ambientes, bueno, pues sobre todo de investigadores y estudiosos, y sobre todo en el Ministerio de Estado, que era un poco el ministerio que concitaba pues, todas las cuestiones como órgano de referencia en estas materias de ceremonial y protocolo. Allí estaban las cancillerías de las órdenes y es el que administraba todas estas cuestiones. Y allí pues, hay un momento en que la presidencia del Consejo de Ministros se dirige a la Academia de la Historia nuevamente, pidiéndole un informe con objeto de resolver el asunto que se tramita en aquel departamento, el Ministerio de Asuntos Exteriores actual, o sea, Secretaría de Estado, Ministerio de Estado, sobre cuál de los escudos que oficialmente se usan en España debe considerarse como blasón nacional. Y la Academia, en una sesión del 6 de octubre de ese año, se dio cuenta por el secretario del encargo y se designa al numerario Jerónimo Becker como ponente. Poco tiempo después, Becker expuso el informe que se le había encomendado y se invita también al académico Elías Tormo a que presentara por escrito las observaciones que estimara pertinentes. Este académico Elías Tormo tuvo luego una intervención decisiva en el proyecto de Armas Grandes, que no llegó tampoco a materializarse en el boletín en la Gaceta de Madrid. La cuestión suscitó, yo repasé hace muchísimos años, los libros de actas de la Real Academia de la Historia, uno por uno de estas fechas, encontrando en ellos pues, bueno, un resumen del debate que se había suscitado entre los académicos sobre esta cuestión. Una cuestión que duró varias sesiones, donde afloraron posiciones bastante encontradas, hasta que el 15 de diciembre el director Marqués de Laurencín se mostró partidario de que se contestase a la superioridad, qué expresiones, ¿verdad?, tan curiosas, que hoy nos extrañan mucho de ver en un escrito administrativo,
ser blasón nacional el que ya se propuso en dictamen de 3 de noviembre de 1868 para el cuño de la moneda. La Academia de la Historia hace muy bien, mantiene un criterio continuado del tiempo sobre esta cuestión, y yo creo que esta firmeza de la Academia de la Historia es la que ha conseguido que este tema se haya reconducido hasta la actualidad de manera bastante sensata. Y propuso, asimismo, que se considerara el blasón grande del rey de España nacional al usarse en los documentos de Cancillería. Es decir, aquí vuelve un poco la Academia, plantea la Academia un poco el tema que antes les he dicho, es decir, que podrían coexistir perfectamente los dos blasones sin ningún problema. Se sometieron a votación 2 puntos concretos: si tal escudo debía llevar como timbre las columnas de Hércules en representación de la empresa de España de América, y si el blasón grande que actualmente se usa en ciertos documentos oficiales tenía o no carácter nacional. Parece que este es un debate un poco artificioso, pero no, es francamente interesante. El escrutinio arrojó el siguiente resultado: 25 votos a favor y 3 en contra en el primer caso, y 9 a favor y 5 negativos en el segundo. Se acordó hacer constar, además, no ser blasón nacional el cuartelado en cruz con castillos ni el partido con dichos emblemas heráldicos. Esto es muy importante, es muy importante. El informe fue remitido el 29 de enero de 1923 al presidente del Consejo de Ministros, quien por medio del subsecretario lo puso en conocimiento del ministro de Estado 4 días más tarde, publicándose íntegramente en el boletín de la Academia del mes de febrero. Estamos ya en la época que se llama, conocida vulgarmente, como la dicta blanda. Todo parece indicar que el presidente del directorio era hombre sensible a estas cuestiones. Acuérdense ustedes de que en la última etapa del directorio impulsó incluso la aprobación de un código nobiliario que recopilara toda la normativa de ceremonial y protocolo, que pusiera fin a las confusiones que había sobre la nobleza, y que la verdad es que fue un intento muy loable, que la proclamación de la República evitó que llegara a la Gaceta de Madrid, porque se habían creado unas comisiones de trabajo durante mucho tiempo que habían llegado pues, a un acuerdo de texto normativo ya dispuesto para su aprobación, y que luego en los años 50 fue publicado por el Consejo Superior de Investigación Científica, y es un texto no nato, pero que recoge muy bien la intención del Gobierno y de las autoridades de la época, que desgraciadamente, pues no, como digo, no acabó viendo la luz. Bueno, en su preámbulo explicita que, coincidiendo con el Ministerio de Estado en la necesidad de poner término a la verdadera anarquía que, por falta de textos legales claros y precisos, existe en la práctica respecto del uso del blasón, esta Real Academia ha dedicado a tan importante asunto toda la atención que merece, y después de maduras deliberaciones hace una serie de considerandos, siendo el más importante el segundo y tercero, en donde respectivamente se considera blasón nacional el ya propuesto por la Corporación en 1868 en los términos que hemos apuntado, y también al blasón grande que se emplea desde el reinado, de Carlos III, que se describe minuciosamente y cuyo uso se restringe para los documentos de Cancillería que se encabezan con el título grande de Su Majestad. A mí la verdad es que me parece una solución bastante razonable. En cualquier caso, no se dictó en el periodo de la monarquía alfonsina ninguna disposición legal publicada en la Gaceta que de manera concreta y específica aclarara de forma terminante cuál era el escudo oficial de España. Con lo cual nos encontramos con que, paradójicamente, es la República, un decreto de 27 de abril del 31, donde, adoptando como bandera nacional la bandera tricolor, precisa este decreto lo siguiente: en el centro de la banda amarilla figurará el escudo de España, adoptándose por tal el que figura en el reverso de las monedas de 5 pesetas acuñadas por el Gobierno provisional en 1869 y 1870. Ya hemos dicho que durante la monarquía alfonsina también se utilizó este escudo, no de manera muy preferente, pero aquí ya queda bastante claro en esta disposición de la Segunda República. En plena guerra civil, el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, editado en Burgos, publica un decreto de 29 de agosto del 36, es decir, apenas había pasado un mes desde el alzamiento de las fuerzas nacionales, firmado por el general Miguel Cabanellas Ferrer,
por el que restablecía la bandera bicolor roja y gualda como bandera de España, pero nada decía este decreto del escudo nacional. En realidad, durante las primeras semanas de la sublevación, las tropas, llamamos nacionales, en muchos puntos de la geografía española combatieron con la bandera tricolor, con la bandera de la República. Pero la presión, sobre todo, de los carlistas y de los monárquicos más convencidos, acabaron suscitando un pequeño debate en el cuartel general en Burgos y al final se aprobó este decreto, que, como digo, nada dice del escudo. La orden de 13 de septiembre del 36, que desarrolla el anterior decreto en su apartado primero, dispuso que la forma y dimensiones de las banderas o estandartes de las unidades del Ejército y Marina de Guerra serán las mismas que tenían antes de proclamarse la República, y su escudo, el actual, sí que lleven aquellas, por ahora, inscripción alguna. Bueno, en realidad, ninguna, ni el decreto ni la orden de desarrollo, describe el escudo de España, motivo por el cual la bandera, ahora ya bicolor, de las tropas y unidades militares nacionales, pues exhibían en algunos casos escudos muy diferentes. Iba a ser un decreto de 2 de febrero de 1938 el que aprobaba el nuevo escudo de España. Iba precedido de una extensa exposición de motivos que he leído esta mañana otra vez para refrescar un poco la memoria, que la verdad es una exposición bastante interesante, escrita con ese lenguaje tan literario propio de las disposiciones jurídicas de hasta hace no muchos años, que contrasta fuertemente con la cantidad con el lenguaje farragoso y absolutamente ilegible muchas veces de las disposiciones que actualmente se publican en el BOE. Bueno, dice, este escudo de armas, elogia en primer lugar la decisión, curiosamente, adoptada por el Gobierno provisional de 1868, esta exposición de motivos, y dice, este escudo de armas fue conservado con las naturales modificaciones, y esto es cierto, por la monarquía saboyana, ya lo hemos visto, salvo el escusón de los Saboya, la Primera República, salvo la corona mural, por la Restauración borbónica y por la República de 1931. Al instaurarse por la gloriosa Revolución Nacional de 1936 un nuevo Estado, radicalmente distinto en sus esencias de aquel al cual ha venido a sustituir, se hace preciso el que este cambio se refleje en los emblemas nacionales. Y entonces, en el articulado ya, se dice, en el artículo número 1, el escudo de España se constituye con la heráldica de los reyes católicos, sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo Reino de Navarra, con lo cual se integran los blasones de las agrupaciones de estados medievales que constituyen la España actual. Y a continuación, el escudo de España se describirá así, el cuartelado, con el cuartelado que ya todos conocemos, entado en punta de plata, con una granada en su color, rajada de gules, pues por las armas de Granada, coronel de 8 florones, visibles 5, y el todo sobre el águila de San Juan, pasmada de sable, nimbada de oro, con el pico y las garras de gules, estas armadas de oro, a la derecha de la cola del águila, un yugo de gules con sus cintas de lo mismo, y a la izquierda un haz de flechas de gules con sus cintas de lo mismo. Bueno, luego el todo flanqueado por 2 columnas de plata sobre ondas de azur surmontadas por en el lado derecho se enrosca. Bueno, aquí utiliza unas expresiones, verdaderamente se nota que la persona que redacta este decreto, el 38, no estaba muy ducha en el lenguaje, en fin, el aroma tradicionalmente propio de la ciencia heráldica. El blasón de esta manera compuesto, les quería advertir, ahora les pondré unas ilustraciones, que este escudo de España, en realidad, acuartelado, el primero y el cuarto cuartelados también, es decir, es el famoso contracuartelado. Y luego el propio decreto dice, el blasón de esta manera compuesto tiene su lugar apropiado en aquellos sitios en que el emblema nacional pueda representarse en tamaño relativamente grande o dibujado o grabado con primor, dice el decreto. Pero su complicación excesiva le hace poco a propósito para la representación sumaria y a veces descuidada que suele emplearse para las atenciones burocráticas. Tiene mucha razón lo que está aquí diciendo el redactor con este lenguaje tan singular que utiliza. Por esto aparece conveniente admitir a estos efectos una simplificación que, conteniendo todos los elementos esenciales del blasón grande, sea más fácil de representar. Evidentemente,
los escudos, cuanto más complicados son, más difíciles son de representar, sobre todo en soportes pequeños, ¿no? Aquí nos encontramos, por tanto, con esta doble diferenciación que vuelve a ser recogida por el decreto de 11 de octubre de 1945. Aprueba el reglamento de insignias, banderas y distintivos, y la redacción de este Real Decreto se inicia de la siguiente manera. Esta es una fotografía que he tomado esta mañana yo de este reglamento que conservo en mi biblioteca. La bandera nacional de guerra es rectangular con 3 listas normales a la vaina y un escudo de ambas caras. Bueno, la describe y dice la relación entre la longitud y la anchura, etcétera. Y entonces no describe el escudo, dice la lámina primera muestra detalladamente la forma y colorido del escudo. Entonces hay que ir allí y verlo, o sea, porque no lo describe de manera escrita, sino a través de este dibujo. Bien, entonces ya desde el año 45, franquismo, hasta el año 77, Franco ha muerto hace 2 años, en noviembre del 75, pues nos encontramos con ese escudo de España en sus 2 maneras, fórmulas, el escudo contracuartelado y el escudo sencillo, que fue el que al final acabó popularizándose y reproduciéndose en la mayor parte de los soportes. En el año 77 se aprueba este reglamento y se derogaron los antedichos decreto y orden del 38, así como el decreto de 11 de octubre de 1945. Mantenía los 2 modelos, el contracuartelado y el simplificado, y la única diferenciación apreciable se refiere al águila de San Juan. Fíjense que el decreto del 38 dice el todo sobre el águila de San Juan pasmada, de sable, nimada de oro, con el pico y las garras de gules, estas armadas de oro, mientras que el decreto del 77 dice el todo sobre el águila de San Juan azorada. Bueno, pues esto se traduce en este dibujo que les pongo aquí, que verdaderamente aquí se ve mucho mejor lo que quiere decir pasmada y lo que quiere decir azorada, porque si no, pues si no se ve el dibujo del escudo, pues no sabemos exactamente qué es lo que quería decir el autor de la norma. Como he dicho anteriormente, la Constitución no dice nada del escudo, el escudo se va a cambiar el año 81. Por tanto, es una obviedad, lo saben todos ustedes, que ese error o ya, digamos, muletilla en la que incurren incluso medios de comunicación acreditados y periodistas pretendidamente serios de designar este escudo del águila, porque ya coloquialmente, incluso con cierto tono despectivo, se le denomina así, como el escudo preconstitucional, pues esto es un disparate, porque claro, pre es antes de. O sea, mire usted, es el escudo que estaba vigente cuando se aprobó la Constitución española. Y hasta el año 81, 3 años después de aprobarse la Constitución, no se va a cambiar. Yo recuerdo que era muy joven, cuando ya seguí con cierto interés aquellos debates que se produjeron en aquel momento. Hombre, a mí al principio pues, no me pareció muy bien, aquí, en fin, desde mi punto de vista, que con mis escasos conocimientos sobre la materia, la supresión del águila de San Juan. Pero luego, al final, pasado el tiempo, yo creo yo creo sinceramente que la medida fue acertada. Yo quisiera resaltar aquí 2 o 3 cosas. Primero, que la iniciativa legislativa no partió del Gobierno, que era un Gobierno socialista, sino partió de una proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, he dicho socialista, pero el año 81 era UCD, sí. Sí, perdón, el lapsus. Pero es interesante porque la iniciativa legislativa parte del partido de la oposición. Es una proposición de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista. Yo me tomé en su día, y actualmente es de acceso libre, porque entran en la página del Congreso de los Diputados, buscan el diario de sesiones, los diarios de sesiones del debate parlamentario, de leer todo el debate parlamentario de esta ley. Y verdaderamente lo considero modélico. La proposición de ley fue defendida por este señor, Luis Solana Madariaga, socialista, que estuvo a la altura de las circunstancias, hizo unas intervenciones sensatas, logró atraerse y concitar el consenso de todos los grupos parlamentarios y se llegó a una solución pues muy, como digo, insisto, sensata. El informe de la ponencia, que se constituyó al efecto,
deja constancia de que su criterio ha sido el de reproducir fielmente el escudo histórico de España con una descripción que en términos heráldicos resulta al mismo tiempo inteligible para el pueblo. Y se vuelve a pedir, como había hecho históricamente el Gobierno en 3 ocasiones anteriores, el dictamen de la Real Academia de la Historia, lo cual dice mucho del espíritu que animaba a la Cámara en ese momento. Y que además la Cámara hace suyo fielmente el texto que propone la ponencia. El artículo 1 de la ley pues, describe el escudo de España tal y como ya lo conocemos, y el artículo 2 lo completa con la descripción del escusón. Bueno, no, esto ya lo hemos visto aquí estos días y es sobradamente conocido por todos. En los debates parlamentarios, por llevar al núcleo del debate, se aceptó la supresión del águila de San Juan, el yugo y el haz de flechas y la divisa una grande y libre, únicos elementos de variación respecto al modelo de 1868, ornamentos exteriores meramente decorativos y no comprendidos propiamente en el lenguaje del blasón, introducidos por el decreto de 2 de febrero del 38, porque un símbolo que fue adoptado por un solo de los bandos en el momento de la guerra no puede ser representativo de la España que estamos creando entre todos. El debate fue interesante. Hubo intervenciones muy reposadas, muy meditadas, incluso con alusiones caballerescas en el hemiciclo. La única enmienda que rompió el consenso fue la de José Luis Lavallina, que era el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, que era un grupo parlamentario que se había escindido de Alianza Popular, que solicitó con mucha vehemencia la inclusión en el escudo de España de la Cruz de la Victoria asturiana. Pero allí se le dijo, mire, vamos a ver, si aquí cada comunidad autónoma pretende meter en el escudo de España el escudo de su comunidad, esto va a acabar siendo un gazpacho absolutamente indigerible. Y aquí pues, recojo un poco la tesis que le hemos oído muchas veces a don Faustino, de que tratar de hacer de un escudo heráldico una especie de vitrina en la que acumular toda clase de representaciones simbólicas en detrimento de la rápida percepción y memorización consustanciales a toda identidad corporativa es un error y en el que suelen incurrir todavía muchas propuestas que se elevan a la Academia y otros órganos consultivos, algunos ayuntamientos. Bueno, yo quisiera decir, que no está aquí puesto, que curiosamente, para que se hagan ustedes cuenta de hasta qué punto la elaboración de esta ley del 81 fue una ley ciertamente paradigmática en cuanto a las formas y al fondo, es que en el último trámite del Senado y en el último momento, un senador, de cuyo nombre en este momento no me acuerdo, lo tengo anotado por ahí, pues se dirigió a sus señorías en el Palacio del Senado y les dijo: miren ustedes, hemos llegado ya a la aprobación del texto definitivo de la descripción del escudo de España, no he vuelto atrás, estoy plenamente conforme con esto y qué bien, que me alegro, me congratulo de que hayamos llegado a esta solución consensuada. Pero mire usted, ¿por qué no adaptamos la descripción del escudo de España al lenguaje heráldico tradicional? En lugar de hablar de color rojo y de color amarillo, y entonces hace un símil con el argot taurino y con los microlenguajes que existen en ciertos ámbitos sociales. Bueno, y lo curioso de todo es que se lleva al huerto a toda la Cámara, porque eso es impensable, es decir, que se levante en este momento un diputado, en el último momento, y logre, después de una exposición razonada, convencer a sus señorías, cuando todo el mundo ya sabe que entra en el hemiciclo con las ideas preconcebidas y diga lo que diga la oposición o el señor que está hablando, no se va a modificar nada. Bueno, y al final el texto, la descripción, pues incluso en esto podemos decir que fue un éxito. Bueno, aquí tienen el primer folio de la edición Príncipe de la Constitución Española, primorosamente miniada por un pendolista, que hasta hace unas décadas estaba abierta por esta página, porque está firmada por Su Majestad el Rey y todos los diputados constituyentes, empezando también por los presidentes de las cámaras. Pero ahora este ejemplar, que se conserva en una vitrina del Congreso de los Diputados, está abierta para su exposición al público por una página de en medio donde no se vea el escudo. De hecho, en la etapa de siendo señor Federico Trillo de Figueroa presidente de la Cámara, se hizo una edición facsimilar para regalar a los visitantes que acuden a ver el Palacio de San Jerónimo,
pero una edición facsimilar falsificada, porque se ha sustituido, o sea, es la edición facsímil, salvo el escudo de España, que se ha podido usar. Bueno, este es el sello de correos que se imprime en calcografía con motivo de la aprobación de la Constitución española, no, con motivo de la Constitución española. Ven claramente que está ahí el águila. Bueno, el problema, ya lo he adelantado anteriormente y voy a ir terminando, es que, como he dicho, los políticos se desentendieron de un asunto fundamental, que es el diseño gráfico, sin reparar en que no se trata de un trámite menor. Y este diseño gráfico, pues es un horror, porque evidentemente la creación de las armerías implica la observancia de unas reglas que se rigen por las llamadas así convencionalmente leyes del blasón, que nunca han sido tampoco unas normas de aplicación rígida, pero sí que, empleando la expresión de los heraldistas Eduardo Pardo de Rivera y Mesía de la Cerda, pueden condensarse en torno a estas leyes o normas, la de la estilización, la de la expresión y de la composición heráldicas. La estilización de las formas implica la necesidad de dotar a las figuras, sean piezas geométricas o muebles, de unos contornos definidos y propios, de manera que queden únicamente resaltadas sus características esenciales. O sea, no debe haber una representación naturalista de las piezas y muebles, sino una especie de caricaturización, lo que implica dibujarlas planas, sin volumen, relieve, texturas, etc. La ley de la estilización, etc., la ley de la composición, la simetría en la colocación de las piezas sobre todo la de la plenitud, que obliga a la figura o figuras, cualquiera que sea la forma y dimensiones del escudo, a llenar la casi totalidad de su campo o superficie, adaptándose a los límites del contorno, pero sin llegar a tocarlo. Y en cuanto al cromatismo, pues se trata de los llamados colores esquemáticos, en palabras del diseñador Joan Costa, que supone pues, que sea alejados de una representación natural o realista, con formas nítidas, sin relieves y muy contrastadas, de manera que la figura al final quede limpia. Nada de esto se respeta en el diseño gráfico del escudo de España, que les coloco aquí en medio, y al lado, pues, dos escudos dibujados por dos dibujantes distintos que se ajustan mucho más a estas leyes del blasón que anteriormente he mencionado. Bueno, pues con esto termino. Ayer, precisamente, hablando con el profesor Barrios, le comentaba, Feliciano, ¿tú te das cuenta que el diseño gráfico luego habría que hablar también de las especificaciones colorimétricas, porque el color ese del rosa chicle, ese del león rampante, pues verdaderamente es otro horror. Y digo, te habrás dado cuenta, supongo, que sin necesidad, insisto, de modificar para nada la ley del escudo, con una simple modificación reglamentaria, que se podría con eso evitar un debate parlamentario, que no conduciría absolutamente a nada, en estos momentos al menos, se podría modificar. Y me dice, bueno, sí, ya lo sabemos, estamos con eso. Y bueno, pues la verdad es que, de alguna manera, por vía de hecho, yo veo que incluso en algunos organismos se está intentando, pues yo en el Ministerio de Defensa, lo digo aquí, lo confieso ahora sí, con absoluta sinceridad, en algunos casos he logrado meter el escudo de España, y es que la verdad es que estas cosas pasan muchas veces desapercibidas para el común de los mortales, pero lo ideal sería concluir este proceso del escudo de España modificando estos dos reales decretos y hacer lo que se ha logrado hacer y enmendado en parte con motivo de la aprobación de las armas de Su Majestad el Rey don Felipe VI y de la Princesa de Asturias, que en esas sí, ya aparte de la aprobación de las armas, el Gobierno tuvo bien cuidado de atender las indicaciones de la Academia a la hora de elegir el dibujante heráldico adecuado para que esta carencia tan notoria que estropea esta labor legislativa pues no se volviera a repetir. Y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues comenzamos un turno de preguntas. Más que una pregunta, no sé si... No, es el micrófono. No es ninguna pregunta, sino
comentario. Yo, que como sabéis, de vez en cuando hago algún dibujo de estos heráldicos, ¿no? Yo sigo al pie de la letra, yo más que llamarle leyes, que además nuestro añorado efectivamente Faustino le subía por las paredes con lo de leyes, yo le suelo llamar buenos usos heráldicos, ¿no? Pero hay uno que los magníficos dibujantes heráldicos no consiguen resistirse, y es el de los colores planos. Magníficos dibujantes heráldicos siempre caen en la tentación en algún sitio de meter las sombras y el efecto de relieve y volumen. Todos, los mejores que hay, que son magníficos, pero el color absolutamente plano, claro, son excelentes dibujantes y parece que no. Sí, parece que quieren apuntar su propia contribución. O sea, hay un debate que yo resumí en un artículo publicado en 2 entregas en la revista Hidalguía, que se planteó hace unos años, muy interesante, porque fue un debate ajeno al mundo de los heraldistas tradicionales, entre diseñadores gráficos, entre el profesor Sebastián Garrido, que defendía la actualidad y validez plena del lenguaje heráldico como lenguaje contemporáneo, una posición extremista, que no me acuerdo quién era, un de estos diseñadores gráficos, el clásico modernazo de estos que estaba siempre dispuesto a quitarse todo por encima, y una posición intermedia. Yo resumí allí muy bien el debate. Y había un pope del diseño gráfico contemporáneo que tiene múltiples libros publicados, y hay uno en que curiosamente aborda esta cuestión, que es Joan Costa, y habla del cromatismo esquemático. Y él dice claramente, y él estudia un poco la heráldica, atiende los argumentos de unos y otros, y al final él hace unas indicaciones como diseñador gráfico. Yo creo que es catedrático, me parece, o por lo menos es un docente de prestigio, y plantea precisamente la cuestión que tú has suscitado, que es cierto, es decir, que aparte de la observancia de lo que se puede llamar las leyes del blasón o los usos del blasón, el tema del cromatismo también al final. Claro, hay escudos donde se nota que hay una degradación de colores, hay unas tonalidades. No, aquí no hay que poner tonalidades dentro del color. El color tiene que ser plano. Y además, es verdad que cuando se aprueba el escudo de España, el año 81, los estándares internacionales de cromatismo no estaban tan evolucionados como ahora, y ahora ya entre los Pantone y etcétera, yo creo que ahora en este momento ha evolucionado mucho también las artes gráficas, y en este momento habría unos medios muy ya seguros para poder acertar con el color que se quiera dentro de toda la gama del estándar del colorimétrico, y poder reflejar en un nuevo Real Decreto cuál es exactamente el color que queremos dentro de los 14 o 30 rojos que hay, o 30... Y yo sí, creo que comparto esta apreciación que has hecho. Lo primero, felicitar al general por su conferencia, y yo le quería comentar cuál era su opinión sobre un cierto debate o gente que dice que realmente el escudo nacional debería ser explícitamente de 1868. Es decir, ya se quejó la Academia cuando Amadeo de Saboya incluyó el escusón, porque se decía explícitamente que no se debía poner ninguna referencia a persona, familia, etcétera. Que entonces la recuperación, digamos, del escudo nacional puro sería sin ningún aditamento, es decir, sin el escusón de los Borbón-Anjou, que está en el punto 2 de tal, e incluso sin la corona real, con la corona mural de 1868, no republicana, que debería ser el modelo verdaderamente de escudo nacional. No, bueno, yo soy partidario que se mantenga el escusón, y bueno, yo creo que aquí el gran acierto de las armas nacionales es que en esencia han permanecido idénticas, con algunas ligeras modificaciones, la corona, el escusón, que yo creo que bastante estamos padeciendo en nuestro país por la falta de referencias simbólicas que identifiquen nuestra nación con una monarquía, porque prácticamente
si visitara un turista despistado España y no supiera si estamos en una monarquía o una república, de luego si se pasea por las calles de España difícilmente podría decir que esto es una monarquía, porque algo tan sencillo como encontrar una postal de los reyes en cualquier kiosco o tienda de souvenirs de España es absolutamente imposible, cosa que si vas a Londres o vas a Bélgica o vas a cualquier otra monarquía europea te puedes encontrar, sobre todo en las zonas más turísticas, con todo el merchandising monárquico profusamente distribuido. Entonces yo creo que no, que yo, vamos a ver, yo ya solo, en fin, bueno, yo entiendo que puede haber personas que, pero yo no soy partidario yo creo que está bien como está, y que si lográramos a la larga sustituir estos reales decretos de desarrollo de la ley, del diseño gráfico y de las especificaciones colorimétricas por unos como Dios manda, pues yo creo que sería un éxito enorme.